Vale. Bon dia a tots. També començarem el plenari ordinari de l'Ajuntament del Poble Nou. El primer punt és aprovació de les actes de les sessions anteriors, que en aquest cas n'hi ha 4 actes, són 14 del 6, 17 del 6, 28 del 6 i 7 de juliol. Vale? 7 del 7. Les votem conjuntament o volem que les votem per separat, per si hi ha algun canvi en el vot? Conjuntament? Vale, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? ¿Me entiendes bien, Julio, no? Sí, pero como no has conocido las cartas, no tiene sentido que Pero si hablo valenciano, ¿me entiendes bien? Si tienes alguna duda, me lo dices. Normalmente sí. O sea, lo que no entiendo es a alguien de un pueblo, porque tampoco un andaluz y soy de Cádiz. Vale. Bueno, si tienes cualquier duda, me dices y... Vale. El punt 2 és donar comptes de les juntes de govern de 14 del 6 del 2023, que en van haver 2, del 14 de juliol, 28 de juliol, 15 de setembre i 22 de setembre. Vale? Vale, és només donar compte. Vale? El punt 3 és donar compte dels decrets d'alcaldia des del 197 fins al 1026 de 2023. Donar compte, ¿vale? Esto no se puede una vez al mes dar decretos, no tenemos títulos y decretos en 48 horas. Lo he hablado a través de la reunión que tuvimos la semana pasada, estaba averiguando los derechos de acceso y demás. He hablado con Sonia, precisamente esta mañana lo hemos estado pudiendo con Gestiona, para que se os pueda enviar el listado de decretos cada 15 días, si os parece bien, o semanalmente, como prefieras, ¿vale? Si quieres, sí, claro, por eso, para que no sea tan elevado. Vale. Si quieres, ahora cuando terminemos, Sonia estará abajo, lo acabamos de definir y ella realiza el... Vale, punto 4... No, de momento hemos acordado desde el equipo de gobierno cada 3 meses, que es lo que la ley nos permite y vemos adecuado. La verdad es que una vez al mes, no quiero decir que no tuviera sentido, pero para un ayuntamiento como el nuestro, de nuestro tamaño, la verdad es que... No puedo saber, como tú sabes, me he llegado esta mañana, no me da tiempo de los decretos, pero sí me hubiera dado tiempo verlos una vez cada 3 meses, tanto decretos, a la mañana. Claro. Por eso, como he explicado a Vicente, se va a enviar cada 15 días o cada semana, lo que prefiráis, el listado de decretos para que podáis tenerlos por anticipado. Es que tuvimos una reunión la semana pasada, estuvimos comentándolo y bueno, se ha gestionado esta mañana. Ahora, cuando lo hacemos con Sonia, se ve cómo hacerlo y tal. Vale, el punt 4 és la constitució del grup municipal polític RED. Com sabem, es va presentar la llista d'entrada després del plenari de Constitució, diguem, i a través de l'informe jurídic simplemente es la toma de conocimiento. No se debe votar tampoco, entiendo, es una toma de conocimiento que se constituye este grupo. Falta el Grupo Municipal Partido Popular, que hay que presentar la solicitud. Yo no estaba entonces cuando esto y vino Nieves a presentarlo y dijo, no, como tú eres solo, no hace falta representar nada. Ya el grupo, ya el contador, ya el todo. No es el caso. No tengo constancia que viniera Nieves, sinceramente, al menos conmigo no habló, pero no es el caso. Hay que presentar el escrito, es muy simple, solicitud de constitución con los miembros, que en este caso eres tú, Julio, y va a haber un pleno extraordinario en octubre, por tanto se va a incluir ahí el punto en octubre, ¿vale? Ya está, o años, como quieras, firmado por ti, punto. Vale, en este caso es toma de conocimiento. Vale, ¿verdad? Al punt. Sí. Vale, en este caso, asignaciones a grupos políticos, ¿vale? Se propone una modificación en cuanto a la parte fija de asignación que no se había introducido. La asignación que se propone fija es en relación también al número de concejales de cada partido. Al 25 euros al mes por concejal es lo que se propone, ¿vale?
Ya, pero la asignación por concejal, ¿no? Ya, pero se entiende que se debe, en la asignación fija, debe estar contemplado la parte del número de concejales que cada equipo tenga. Sí, pero Es bajo nuestro punto de vista. No, hasta ahora no era así. Correcto, hasta ahora no era así. Bueno, eso. No, porque no lo deja de decir. Sí. Como te he dicho, es lo que decidido esto. como te he dicho, desde el equipo de gobierno se entiende que debe haber una repercusión hasta el número de concejales. Ya lo hay. Sí. La parte ya lo hay. La parte variable ya lo hay por concejal. Si es fijo, sí, entendemos nosotros, ¿eh? Sí, no, entiendo lo que me quieres decir. De todas maneras, pues bueno, esta es la propuesta que se pone sobre la Ha mesa. sido como hasta ahora. Ha sido siempre así. Está la opción de hablarlo tranquilamente y que se quede sobre la mesa. Es la propuesta que podéis hacer para, si lo quieren contemplar los compañeros, y hablarlo conjuntamente en una junta de portavoces próxima que hoy se crea, se puede hablar si lo ven bien. Víctor, ¿tienes algo a dir? No, des del grup d'habitatge sí que considerem que també la proporció més justa perquè al final també el resultat electoral, el nombre de regidors és diferent. Entonces, claro, no pot ser la mateixa perquè al final també el recolzament popular que ha hagut és bastant distint. Per tant, nosaltres hem plantejat aquesta proposta que fora que hi haguera una assignació fixa depenent també del percentatge de vots i també depenent del nombre de regidors. Jo crec que és la més justa i la que es pot debatir, també se m'assistirà a parlar-ho, però crec que és la que nosaltres proposem per això, perquè hi ha realment una diferència en quant a percentatge de vots i en quant també a nombre de regidors. Pero la diferencia ya la hay en la parte variable, que ya se encuentra por concejal. Entonces, ustedes forman partido, un grupo político. del grup polític. Ja No ho per veu, regir, per membres que efectivament Això són 90. Això no passa només aquí, perquè al final també la infrarrepresentació és cap al partit majoritari és molt gran, per tant, no sols així, sinó en altres municipis, en altres institucions polítiques també hi ha diferència depenent del nombre de regidors i de la força política o el percentatge de vots que hagi obtès en les eleccions. I aquí realment està plasmat això, aquesta diferència. No ens pareix a nosaltres just. No No es és una cosa. Este punto se trae por vuestra solicitud, porque realmente entendíamos que lo de fijo y variable no tenía sentido. Es decir, lo que se aprobó en el pleno ordinario anterior, extraordinario, que era la asignación variable según el concejal, es lo que creíamos que estaba correcto. Pero esto se trae aquí por vuestra solicitud que me habéis trasladado. La representació, el que volem parlar, que és el que volem dir, que no és una cosa que nosaltres buscàvem per representació, sinó per grup polític, que és el que hi havia. No és tampoc que tinguem així, perquè jo en tinc així, la 31, la 34. O sigui, el que es tractava era de l'assignació per partit polític, no perquè érem els membres d'aquest partit polític en aquest moment. Sí, O sea, la part fija que parlava, poder recuperar la part fija que havia anterior. Bueno, no sé, existir l'opció de votar-ho així conforme està, que sabem el resultat en aquest cas, o deixar-ho sobre la taula per a poder portar-lo al plenari extraordinari d'octubre si és que es considera que n'hi ha que parlar-ho. Jo ho poso sobre la taula perquè es portareu el decidiu. A mi, sincerament, em dona igual. Nosaltres, com a grup polític, estava decidit, per tant, home, perfectament es pot tornar a portar a la pròxima junta de portaveus, però realment la decisió va ser la mateixa. Vull dir, estaria a porta molt menys, ho havíem parlat, ho havíem debatit, i per tant és una decisió perquè al final tampoc estem en les mateixes condicions. Vull dir, al final també s'ha de veure reflexat d'alguna manera com a grup polític el resultat, no? I la força i el pes que té. Pero bueno, pues también por ahí os lo habéis subido el sueldo, no reducir, la menos que no lo quitaste y ahora no lo reducís. Yo, si me permitís, que no estamos hablando de gran cantidad de dinero, es bastante ridículo, es más el detalle de indicar las repúblicas de igual. Que a mí me parece ridículo, no en este caso. Yo tengo una casa en un pueblo de Madrid y el Partido Popular, mi partido, ha ganado y ha hecho esto mismo con lo que yo te dije. Digo, esto es absurdo, o sea, ahora gano yo y ahora te quito a ti. ¿Sabes? Porque es un cuestión de detalle, no de dinero. Yo, desde luego, porque a nosotros dinero,
Pero estás hablando de yo el secretario le gano yo, el secretario no sé qué. O sea, ahora, pues bueno, primero que le ganamos nosotros, lo gano yo, y de repente ahora hizo una miseria, ¿verdad? Porque es más el detalle que quitar. ¿Qué opinión? Nosaltres pensar que la forma s'ha també de pensar la diferència, de pensar que el plenari, que en aquest cas el de la coalició rebent, també s'ha augmentat. Vull dir, per un costat o per l'altre, al final hem intentat ser el més equitatius possibles. La veritat que El votem, volem deixar-ho i debatir-ho tranquil·lament, repensar-ho, tranquil·litat, digueu-me què fem, perquè sincerament el que digueu vosaltres fem. Deixem-ho per una pròxima taula o per fer correctament, passaré també un poc la visió del grup, que també estava treballada, i el pròxim plenari, el plenari extraordinari es podria portar. Sí. Entonces la proposta és deixar el punt sobre la taula. Vots a favor? El punt 6 és la representació a l'òrgan supramunicipal, en aquest cas el Consorci d'Euros. Estaven l'alcalde més 6 representants més Benitatxell i ara passa a ser en la Constitució del grup municipal Ret l'alcalde 5 de més Benitatxell i 1 de Ret. Aquesta és la proposta. Solo de Ret. El Partido Popular necesita estar constituido como grupo municipal. Cuando esté constituido, este punto volverá al Pleno para tener su representación. Tampoco lo veo ni justo ni equitativo en este debate. Nosotros hemos tenido más de la mitad de votos que vosotros. Entonces, hay una visión justa y equitativa. Lo normal es que por lo menos Hem d'entendre que aquí nosaltres portem, són 7 representants, que un és l'alcaldia, nosaltres en tenim 5, doncs un. Quan es constituïsca el grup popular, doncs el lògic és que també tinga un, i per tant, els percentatges sí que estaran molt més reajustats. És perquè si vosaltres teniu realment 2 de 3, el vostre percentatge és molt superior al que tenen el Benitatxell, sent la força més votada, que el 60% de vots. El nombre de votos, el porcentaje, nosotros tenemos casi el 60%. El número de votos sería más de la mitad. Yo creo que es correcto porque se ha hecho pensando en que el Partido Popular también tendrá representación como es normal. Digamos que más Benitatxell de ser del Pleno passarà a tindre alcaldia més 4, és a dir, 5 en perdrà 2 per al Consorci, Ret en perdrà 2 i el més representant serà el Partit Popular, però perquè té que ser un, no podem partir-ho. Per tant, Ret i més Benitatxell en perden 2 i el PP. Jo per ahir, jo este punt... Sí, el més interessant, que al final també el Benitatxell quasi el més infrarrepresentat. Ara és perquè tenim aquesta situació, vull dir, Furio no està constituït com a grup polític, com a Partit Popular, i per tant no pot formar part de la Junta, que és el que presentava, ara són 7, ara està super infrarrepresentat, però és per aquesta situació. Home, però que tenim majoria sí, pero como debe ser. Y la mayoría no es y no son los resultados exactos, pero que tenemos esa mayoría absoluta, entonces, y a los alumnos, uno al PSOE y el otro a él, ¿no? Sí, bueno. Pero también saber que... Yo con 4 y le doy uno al compromiso y ya está, uno a cada uno. Sí, però Vicente, també és cert És que com lo hizo en Teulada tenen moltíssims més partits que entren a representació i per tant deuen estar. Se suposa que repartisca. Si aquí hi haguera un altre partit, hauria de tindre un representant i per tant també prendria aquesta representació. Però que si haguera sigut aparició, s'haguera posat l'alcalde s'haguera posat un home i a compromís d'haver donat un. Si pensen com vosaltres, si haguera sigut decidit. El resultat és prou diferent, prou diferent del resultat. Majoria. Ja, però la majoria de diferència és majoria. No, en este cas, la majoria és molt major. En este cas jo lo que veig és que també es tracta de representar el Consorci d'Euros la majoria que n'hi ha 5. La majoria que n'hi ha 5, d'acord, no és 6 que és l'absoluta, sinó que és 6 més 1. Per tant,
tant, entenem des del mes de Txell que el Consorci d'Ebri's té que estar representat a la majoria. I per l'altra part, com ja he explicat, més veïn de Txell Empedrados, Ret Empedrados, i el PP estarà present com deu estar. I és la proposta. Jo ahir, sincerament, ho hem treballat, ho veig correcte, és normal que no compartiu el nostre punt de vista, però és la proposta que us ho donem. Vots a favor? Vots en contra? Alguna no tinguin igual? Abstenció? El punt 7 és la creació de la Junta de Portaveus, un poc derivat del que vam estar comentant. Es tracta de crear una Junta de Portaveus, dia sí, que estarà composar les portaveus, en aquest cas presidència i els portaveus, on de manera ordinària pugui reunir-se antes dels plenaris ordinaris, de manera extraordinària antes dels plenaris extraordinaris i també per a causes o punts o treballs que considerem oportú poder posar en comú a la Junta de Portaveus, temes que entenem que es tenen que parlar i es tenen que dir tant d'una part com per una altra. Per exemple, està el tema que li vaig comunicar a Vicente, el tema de que estem començant a confeccionar els pressupostos de 2024. Li vaig dir a Vicente que seria molt positiu, o si trobeu a bé, poder fer les aportacions que creiem necessàries per a tindre en compte la confecció i treballar-ho. El mateix com jo. La idea és dins d'octubre, màxim novembre, mitjans, tindre'ls preparats per a la seva aprovació a plena. Per exemple, ahir la Junta de Portaveus es podrien debatir tots aquests punts per una part i per altra. Són exemples com altres coses, altres temes que podem anar parlant des d'ahir, pot ser un bon instrument. Per tant, avui el que s'aprova és la constitució de la Junta, determinades consellals que seran els portaveus, en aquest cas serà Víctor, Julio i Vicente, Junta en presidència, i a la primera Junta que farem, que serà ara dins del mes d'octubre, determinarem, si us pareix bé, les sessions ordinàries, en quina fetge, molts dies hàbils n'hi ha que convocar-la prèviament, i també les extraordinàries i un poc la manera de funcionar, si us pareix bé. La idea nostra era, per exemple, els plenaris ordinaris són divendres, poder fer la Junta el dimecres de la setmana anterior, prèvia a la convocatòria, perquè si n'hi ha coses a discutir, a modificar, a incloure, a llevar, fer-se ahir, per exemple, el debat que vulgui, per volta haver sigut més fructífer, tindre'l anteriorment. Però és una opció que igual dona, però ha estat això. Doncs això és. Vots a favor de la seva Constitució? El punt 8 és la modificació de la taxa fiscal de recollida de residus sòlids. En aquest cas està aquí la proposta. El per què de la modificació. En definitiva, en l'horitzó que la taxa actual que està cobrant-se es va aprovar a desembre del 2007, és a dir, fa vora 16 anys des que es va aprovar. Els costos de tot han anat augmentant, clar està, i els costos, els balanços que podem informar dels últims 3 anys, els últims 2 anys i el que portem d'este, estem parlant d'un dèficit el 2021 de 145.000 euros, sense tindre en compte els gastos indirectes d'administració i de més que n'hi ha dins del servei, 202.700 euros el 2022, tenint en compte també gastos indirectes. Per què l'augment? L'augment ve derivat del preu tonellà que paguem tant per transferència com per abocar a l'abocador del Campello, que van augmentar, no sé si van augmentar el tercer trimestre, va ser del 2022, però probablement van augmentar una barbaritat. Després, les pèrdues pressupostàries per a enguany estan al voltant d'uns 290.000 euros, un poc menys es poden reduir, però n'hi ha que contemplar que s'ha introduït un nou impost a mitjans de juliol del 2022, crec que va ser, o per ahir, o finals,
on enguany pagarem, per exemple, l'Ajuntament del Pol Nou pagarà 30.027,60 euros per abocar. És un impost que pagues segons els quilos que aboques a l'abocador del Campello durant l'any anterior. Al Pol Nou, per exemple, a dia de l'any passat, del 100% que recollien de residus, el 80 i pico per cent se'n van a l'abocador. O sigui, el reciclatge és patètic, és pràcticament nul. D'ahir, per exemple, el que va començar l'any passat, el nou sistema que hem instal·lat a les 3 urbanitzacions del nord, diguem, Ese impuesto se paga. es un nuevo impuesto que han creado por digamos, grava los kilos que tú depositas, las toneladas que tú depositas en el abocador del Campello, que es donde Benitache y De la basura general. sí, los residuos no reciclados, no separados, ¿de acuerdo? Y Benitache tiene un índice muy bajo, ¿no? De ahí que en 2023, disculpa, hemos comenzado con los nuevos sistemas. ¿Índice bajo del reciclado o del no reciclado? ¿Perdón? ¿Índice bajo del reciclado o del no reciclado? Índice bajo del no reciclado. Reciclado, bien. Por tanto, cuanto menos reciclado, más se aboca, pagas más, porque hay más toneladas, ¿no? Y el precio ha aumentado, y luego el impuesto que han creado, que es por tonelada también, por kilo abocado, que no estaba, no existía anteriormente. Es el primer año, 2020. Y no se puede hacer algo para que todavía reciclar. Sí, eso iba a explicar, Julio, que precisamente en las urbanizaciones más en la parte norte, el Escuadro Racó de Nadal y Los Molinos, se instauró, no recuerdo ahora el mes, febrero-marzo se comenzó el sistema puerta a puerta. El sistema puerta a puerta es una de las maneras para aumentar el reciclaje. De hecho, se ha aumentado, estamos en valores de un 85% de reciclaje en estas zonas. Y ahora lo que se pretende durante esta legislatura, porque hay que dar un salto diferencial sí o sí, es implantar para cada zona el sistema mejor para aumentar el reciclaje, porque el sistema puerta a puerta nos puede servir para el casco urbano, por ejemplo, nos puede servir para Calistros, para Pueblo Alcázar, urbanizaciones de una dimensión acorde para esto. Pero, por ejemplo, en Cumbre del Sol tiene que ser un nuevo sistema que de hecho se está trabajando ya, y hay algunos puntos que se ha preparado la plataforma. Se está trabajando en colaboración con BAF para hacer unos grandes puntos de recogida donde cada pueblo tendrá acceso a un determinado punto de recogida que serán puntos cerrados, acceso automatizado, digitalizado, con medición de lo que cada persona, cada casa genera. Por tanto, caminamos para aumentar el reciclaje, no por nada. Eso yo lo que estuve leyendo en un sitio de Augusto, antes no funcionaba la fotografía, No, claro, si no funciona, no, pero bueno. Todo lo eléctrico, mecánico, se hace con los rotores y no funciona. Sí, el problema es que no puedes medirlo. La única manera que tenemos de medirlo es el sistema puerta a puerta, pero el sistema puerta a puerta pasan los operarios a recogerlo y cada día pasan a recoger una cosa, hay un calendario. No todos los días se recoge limpio, papel. Pero ¿qué pasa? Que si pasan y tú en tu bolsa que está depositada en el cubo de vidrio no tienes vidrio porque se examina, no te lo recogen. Es decir, hay una corresponsabilidad, porque los ciudadanos tenemos que ser responsables también de lo que generamos y de separar. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que el puerta a puerta no puede ser la luna del sol, es inviable la luna del sol. Por tanto, se están dando pasos y se van a dar más pasos en ese respecto para aumentar el reciclaje y para abocar menos en la planta abocadora, con lo que esperemos que también puedan bajar esos costes. Pero mientras tanto, estos 300 y pico mil euros de déficit se le tiene que dar equilibrio, no por nada, porque encima lo estamos gestionando con una empresa pública y la ley el otro día, ahora unos meses el abogado me insistía en que había que darle solución a esto, porque los sistemas, los servicios públicos que estén prestándose desde una sociedad pública mercantil no pueden ser deficitarios. Deben estar equilibrados económicamente, si no la ley te obliga realmente a gestionarlo de manera Me parece lógico que si suben los costes, pues hay que pagar más. Pues para no aumentar la presión fiscal, yo diría que tendría que subir la basura, pues cuesta más y lo bajamos de IBI. Bueno, claro, sigue subiendo, ya le sube el aceite, le sube el azúcar, le sube la gasolina, le sube todo, a mí le van a subir la basura, bueno, sube
Porque no, si cuesta más hay que subirla, pero lo hacemos subir. Ya, bueno, esto es un poco demagógico lo que me estás diciendo. Al final, nosotros no controlamos esta subida de los precios de alimentación, de todos los costes, no lo controlamos, como se ha demostrado con lo de la planta abocadora que nos ha desbordado. Los técnicos estaban muy asustados, ¿verdad? Y económicamente, esto se está aportando de otras áreas, es decir, los 300 y pico mil euros que faltan ahora, que faltan se está aportando de otras áreas. Es decir, no ha subido desde 2016. Del 2016, del 2007, 16 años. Del 2007 ahora ha subido el IPC un 33%. Y la tasa para las viviendas va a subir 18,5 euros, es decir, va a subir 18,5%, prácticamente la mitad de lo que ha subido el IPC. Es decir, en 16 años vamos a subir 18,5 euros, es decir, €1 al año prácticamente. Es decir, es irrisorio 18,5 euros para tener un servicio de recogida apto, equilibrado y apto para el habitatge. Y las necesidades del 2007 no son las de ahora, en ningún sentido. En ningún sentido. Y por esto realmente, aunque se habla de subida, yo para mí la subida hubiera sido aumentar lo que reflejó el IPC, el 33%. Eso es una subida, o más de eso, ¿no? Porque a la subida de los costes del IPC tenemos que sumar la abrupta subida que he dicho del abocador, del precio por kilo y del impuesto. Y se le sube únicamente un 18,5%, es decir, prácticamente la mitad. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Y por otra parte, se está poniendo al día, como le enseña Vicente y tiene el documento, se está poniendo al día tasas que se están pagando por parte de grandes empresas que generan mucho. Te pongo un ejemplo. Grandes supermercados, estamos hablando que pagan 255 euros. Y una vivienda diseminado o en urbanizaciones, 110. O sea, el doble pagan grandes supermercados, por poner un ejemplo, ¿vale? Que generan, sean de los que más generarán, únicamente pagan el doble de una vivienda. Es súper absurdo. Y hay muchas más absurdeces de estas en la tasa actual. Y es más, estamos haciendo un trabajo de estudio de omisiones que es que muchos no están pagando. Están aflorando de parte técnica, desde urbanismo, está controlando el Javi, está dirigiéndolo para aflorar los que no están pagando, porque hay muchas actividades que no voy a decirlo de aquí, que no están pagando directamente. Y se les va a poner que paguen dentro y, por supuesto, los 4 años anteriores, que no están prescritos. Es que al final el ciudadano no puede asumir lo de todos. El ciudadano tiene que asumir su parte. Su parte ha asumido, porque ha asumido todo. Es que son 16 años. Pero, hombre, cada uno tiene que asumir. Y aquí se ha hecho un trabajo a conciencia grabando lo que tal. Es más, desde que se lo enseñé a Vicente, se estuvo depurando y se ha tratado de proteger a los pequeños comercios, a los pequeños empresarios de habitatge y las pequeñas empresas. Se les ha tratado de proteger y se ha diferenciado en diferentes tramos por superficies y demás, tratando de que esto no sea ahogar, todo lo contrario. Las cuotas yo creo que son muy honestas y muy justas porque se ha trabajado con tiempo. Esta es la explicación del por qué nos vemos en este punto. No sé, yo creo que me parece bien subirlo, pero yo lo veía bajando también por el a los privados, no a las empresas, a los mercadones, Ya, pero el IBI, por ejemplo, a modo de ejemplo, tienes que saber que hay casas que el valor que tienen es de los años 80 y pico, el valor cadastral. Lo comparas con el valor, lo digo porque tengo el estudio bajo de diferentes zonas de habitatge, lo comparas con el valor de referencia actual. Hay gente que ha comprado recientemente o casas nuevas o ha actualizado voluntariamente porque han hecho DAO, porque hubo una regularización aquí en 2015 cuando gobernaba Red, hubo una actualización, pero todo no está actualizado. Hay casas, viviendas de mucho más valor que, por ejemplo, del casco urbano, que están pagando la mitad o una tercera parte que el casco urbano. Es decir, los valores catastrales no están actualizados, son del 80 o 90. Por eso te digo, el IBI no nos está diciendo la realidad. Es decir, se está ganando más a ciertas personas y a otras no. Y eso es un defecto que también tenemos aquí en el habitatge. Está pasando. Por tanto, lo del IBI bajar, pues bueno, pues habría que ver en conjunto quién está pagando lo que toca y quién no, porque tampoco es justo. Porque hay viviendas unifamiliares en urbanizaciones que están pagando casi nada y de hecho si las vendieran hoy valen
900.000, o sea, el beneficio es inmenso. Por tanto, digo que hay muchas diferencias y realmente yo, bajo mi punto de vista, nunca se ha hecho un trabajo reflexivo y profundo sobre este asunto fiscal porque es muy delicado, ¿no? Políticamente no es bonito, pero hay que ser responsables. Hay que ser responsables. Y por eso lo traemos aquí, con responsabilidad política. Os paso la palabra y me disculpo. No podemos estar de acuerdo. Quizá a lo mejor por el momento. Aquí me ha dicho Julio de que está subiendo sobre todo la línea de partidos y todo esto. No sería el momento de subirlo ahora. No sé. Vosotros también dijisteis que con una buena gestión se podía bajar el 20%. Y no sé, bajo en su momento ya subimos tasas. No sé, preguntar, ¿se está gestionando bien? Probablemente, si el IBI fuera igualitario para todo y los valores actualizados, se podría reducir el tipo. Pero con los valores actualizados, porque es un tema que podemos tratar en la Junta de Consejo. Con los valores actualizados, probablemente podríamos reducir el tipo. Dices, no es dinero, pero bueno. Bueno, yo entiendo que lo que se paga, por ejemplo, una vivienda, por el servicio que se recibe es muy poco. Quiero decir, realmente el servicio es muy bueno, será mejor. Sí, pero por ahí hay unas subidas tremendas. Establecimientos en restaurantes, todo eso. Eso sí que es más fácil. No, los restaurantes, yo para mí, según los estudios que tenemos de generación, generan mucho más de lo que iban a pagar. Por ejemplo, es un caso, los bares también, se les ha protegido. Habrá que explicarlo. Se les habrá que proteger. Hombre, los cambios a todos nos cuestan. Lo fácil es sumarte al carro de decir, sí, pero lo difícil es gestionarlo, ¿no? Las subidas de control son los supermercados también, eso también. Claro. Bueno, es arreglo lo que genera. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que se está poniendo justicia. Se está actualizando y se está poniendo justicia. Porque lo de antes era una risa. Si le dices a la gente por la calle que tal y tal, gran supermercado, gran empresa, únicamente paga 255 y que en su casita paga 110, que encima solo va a los veranos, yo creo que está muy bien, sinceramente. Dicha actualització a aquestes persones que paguen poc sí que em pareix, però una vivenda unifamiliar normal i corrent com que no és normal. Que els altres ho tinguin per baix de la taxa del que toca, sí, però una vivenda... Primer de totes, no estem dels pobles més alts actualment, en els 100 euros, però és que, per exemple, sé dos pobles que van afrontar també pleno, també que és avui o ahir, que se'n van les vivendes a 135 i 150 euros, i venen de 100. Un de 100 i l'altre de 90 i pico. És a dir, jo trobo que n'hi ha un molt bon treball fet aquí. Des del meu punt de vista, però bueno, jo puc entendre que vosaltres no ho vegeu igual perquè esteu a l'oposició. És cert que si ho parlem detingudament en privat, no ens podeu llevar... Jo trobo que està molt bé. Per primera volta crec que s'ha fet una tassa estudiant bé tots els punts que afecten. Però bueno, entenc la vostra posició i la respecto. Passem a la votació en aquest cas. Vots a favor de la proposta de la modificació de la tassa? En contra? El punt 9 és modificació de crèdits per suplements de crèdit. En aquest cas, es suplementa la partida a destinar a Poblenet, que és l'empresa pública, per valor de 78.600, que venen de la baixa de la partida que inicialment ha de dedicar-se a compra d'immobles per 78.600. Teniu alguna cosa? Passem a la votació. Por aquí, Julio, lo que hacemos es dotar más dinero de una partida donde no se va a utilizar o entendemos que no se necesita tanto como había, se transfiere el dinero. Se transfiere el dinero a otra partida donde tenemos necesidad de financiación. En este caso es para financiar la empresa pública Poble. Vale, pues vots a favor, en contra, abstencions. No, por favor. Julio,
El siguiente punto es otra modificación del presupuesto, modificación de créditos que se llama. En este caso es por mayores ingresos. Hemos obtenido mayores ingresos de los inicialmente presupuestados en dos casos. Aparcamiento del Morach, ¿vale? Sería presupuestado inicialmente unos ingresos, sería estimado que tendríamos unos ingresos de 175.000. Pues bien, tenemos unos ingresos a día de hoy que superan los 320.000 euros, ¿vale? Por tanto, destinamos esos 143.000, no todos de esos 143.000 para financiar lo que ahora explicaré. Por otro lado, se vendieron parcelas residenciales que el ayuntamiento tenía como propietario en la urbanización Racó de Nadal. Tiene 6, si no me equivoco, se vendieron 5, se quedó una subasta, por importe total de 318.000 euros. ¿Vale? Pues se cogen 195.000 de esa venta para, junto con los 143 del Morach, destinarlos a lo siguiente. Consumo de alumbrado público, a la partida de consumo de alumbrado público. Le dedicamos 37.600, se queda corta. El año pasado se gastaron, en 2022, no llega a 100.000 euros en todo el alumbrado público, calles y edificios. Este año la estimación es que nos vamos a 225.000 euros. Ojo, para que luego hablemos de que si subimos impuestos y demás. ¿De dónde viene todo lo que es difícil? Este dinero lo recaudan las grandes empresas, que son las élites económicas, y lo paga el ciudadano. Vale. Jurídicos contenciosos, estaba en negativo, lo que hace es ponerse 13.500 euros para que quede positivo. Es una partida que estaba en negativo, sería consumido más de lo que viene. Estudios, trabajos técnicos, memorias, proyectos. Pues como bien dice, contratación de profesionales para confección de diferentes memorias, proyectos para gestión de subvenciones, solicitudes, lo que sea. 48.000 euros. Sustitución de la red de agua potable que había enviado a Categor. Esto fue una sustitución que se hizo el verano pasado, terminó a final de año, y que se tuvo que modificar el proyecto porque no llegaba hasta el punto que necesitamos de enganche para continuarlo en un futuro. Son 8.700 euros una factura que había pendiente de pago. Se complementa Poblenet, de los 78.600 se le suma 35.122 para llegar a los 113 que necesita de financiación la empresa pública. Y luego se dota la parte de aportación municipal que debe aportar el ayuntamiento en la obra de rehabilitación del mercado. Se va a hacer una obra de rehabilitación del mercado donde hay una subvención de 700.000 euros por parte de los fondos europeos y el ayuntamiento debe completar, porque no nada es al 100%, debe completar la parte municipal. Se dotan 195.000 euros. En total estamos hablando de 338.000 euros que se han ingresado de más y que no en su totalidad, pero en parte se destinan a estas partidas que tienen necesidad. Si no hay nada, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? El punto 11 es aprobación de la masa salarial del 2021. Este punt és necessari, té que publicar en esto el plaç de 20 dies per si algú vol al·legar, però és necessari per al càlcul de l'1%. L'1% és l'acció social que es paga anualment que tenen dret els empleats públics. La massa salarial del 2021 va ser de 1.900.000 euros, l'1% són 19.000 euros. Una volta aprovada això i la publicació, es trauran les bases per a que els funcionaris puguin presentar tota la sol·licitud en justificant els gastos de mes que han de dir les bases per a gestionar l'acció social. No té res. Vots a favor, en este cas? O, bueno, si voleu preguntar... No. Sí, en el acuerdo funcionarial de hace muchísimos años existe la acción social que se paga el 1% de la masa salarial para una serie de asuntos sociales, de gastos sociales de los empleados públicos. Y aquí pues, es el mero trámite de aprobar la masa salarial para calcular ese 1%. No tiene más. ¿Votos a favor? En el punto 12 es lo mismo, pero la masa salarial del 2022, que fue de 1.774.000 y el 1% son 17.744 euros. Vale. ¿Vots a favor?
Sí, sí. Doncs, Sí, sí, sí. el punt 12 és pues, aprovar el Pla d'Acció contra el Clima i Energia Sostenible. María José, si vols explicar-t'ho alguna més aprofundit. Sí, bueno, el pla és molt llarg, té 700 i pico folios, si no és que les que tenen un xic de resum i ja està. El Pla d'Acció de Clima i l'Energia Sostenible és el major pla en el que participen autoritats locals i regionals a nivell europeu. Este pla, a més de ser un compromís per reduir emissions i produir energies renovables, també és una ferramenta indispensable per a futures ajudes europees. És un pla per a un pacte que firmen alcaldies i entitats locals. Pero sale presentando, hay un plan. Hay un plan de 700 folios. No me ha dado tiempo porque lo recibimos hace poco y no me ha dado tiempo. Al final es un pacto para reducir el CO2 y el consumo energético. Por ejemplo, para Benitatxell, para el 2030 se prevé que haya un ahorro de energía consumida del 32% respecto al actual y un ahorro del coste energético del 32,5%, ¿vale? Y reducción de emisiones del 55%. ¿Pero ese plan lo vamos a votar ahora o para que veo estudiarlo en el Sí, se va a votar ahora, precisamente aprobar el plan confeccionado para cumplir los compromisos asumidos por parte del Ayuntamiento en el pacto de alcaldes por el clima y la energía. ¿Vale? O sea, que van a aprobar un plan que yo no, vamos, que ya acaba de terminar, ¿vosotros lo hacéis? Está en el Está dentro de las decisiones. Sí, si quieres te paso esto, te lo puedes ver. Es simplemente un compromiso que se firma para reducir emisiones. No es un plan concreto. No. No, esto deriva del pacto de Esto deriva del pacto de alcaldías por el clima y la energía. Y por ejemplo, ya lo están solicitando como requisito imprescindible para los fondos europeos relacionados con todo esto. Se ha estimado, el despacho técnico ha estimado que la inversión que se debe realizar en Benitatxell, más o menos, para cumplirlo hasta 2030 es de 2.250.000. Por ejemplo, se recibieron 627.000 para cambiar todo el alumbrado LED de Benitatxell que resta, que ya lo hemos recibido, que se ha adjudicado y que, bueno, que yo pienso que en un mes y medio estará en marcha ese cambio. Es decir, esto ya viene de ahí, ¿sabes? Lo que quiero decir. Si no lo tenemos, no optamos. O sea, que no es un plan que... No es un plan que tiene unos puntos a seguir ni nada de eso. No. Es un pacto. Ahí no sé si es en este punto, hay una cosa que yo quería, yo no sé si me ha visto verlo, pero viajo mucho y me vengo a entender cuando viajo. Y he visto que muchísimos ayuntamientos están eliminando totalmente las máquinas limpiadoras, tal y cual, que va al horario con un chisme de aire o tal cual, de motor, de la gasolina, normalmente un poco insoportable pues consumir gasolina o eléctricas. Y por ley están prohibiendo a los familiares profesionales utilizar las máquinas que hacen un ruido insoportable y que además contaminan y utilizan gasolina. No sé si eso es contempla en este plan y se puede hacer, porque cada vez que entonces los cimientos. Sí. Empezando por el lanzamiento, por supuesto, que no sé si aquí se utiliza, ¿no? Pero ya lo han quitado, ya no hay nada de horarios de máquinas de gasolina y a los profesionales de la familia tampoco. Más a nivel de ruido, ¿no? Que cada de uno contaminación acústica acústica. también es la gasolina y pues. Muy interesante. No, este plan no lo hacemos nosotros. Es un pacto que Bueno, pues esto que comento, si se puede hacer en algún momento dado, pues lo miréis, porque es que lo veo cada vez más. Vots a favor? I el punt 14 és els dies festius locals, aprovar els dies festius locals, la proposta per al 2024. En aquest cas, dilluns 22 de juliol, festivitat de Santa Maria Magdalena i dijous 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume. Vale. Vots a favor? Vale, passem al punt 15, que són reus i preguntes.
No, el tema de la fachada, que estamos hablando. Sí. Claro, que yo tenía una referencia o un estilo que decía que Sí, si ha caído porque estaba muy mal, si estaba tan mal, pues no se acuerdo, no, suerte que no pasa nada, porque no se acuerdo, ¿no? La orden de ejecución que se emite por parte del ayuntamiento de la propiedad es indicando las acciones que tiene que hacer para el apuntalamiento del voladizo, poner las medidas de seguridad. ¿Vale? Justamente ese miércoles hablamos con la Bueno, por eso se lo notificó a la propiedad estaba buscando la empresa de contratista para hacer estos montajes de andamiaje, apuntalamiento. El martes de ese de antes, la policía habló con la propiedad para ver cómo estaba el asunto. La propiedad nos comentó que tuvo dificultades en encontrar la empresa, que ya la tenía. La policía contactó con la empresa para coordinar los trabajos, porque iban a empezar a finales de esa semana, principios de la siguiente, para como hay tanto tráfico, pues para coordinar la policía y eso, como tenían que proceder con los trabajos. El día siguiente, el miércoles por la mañana que hablamos, estuvo los técnicos de Iberdrola, bueno, los operarios de Iberdrola y los operarios de Linor, que es la empresa que lleva mantenimiento del alumbrado público, viendo junto a la policía y la empresa pública todo el cableado eléctrico que pasa por allí, cómo se tenían que desplazar y todo eso para ya, porque también los cables están haciendo tensión sobre la fachada y también había peligro de eso. Y nada, y eso es como procedió el ayuntamiento, quiero decir que desde el ayuntamiento se han seguido los pasos y como marcas. no lo he visto, pero si estaba tan mal, pues dice que pasar a la gente que yo sea, no sé si. Lo que está claro, Vicente, Al caer es porque realmente está mal. lo que está claro es que es un tema que despierta que hay que revisar muchas cosas. Hay que revisar muchas cosas. De hecho, ya nos reunimos urgentemente al día siguiente en el ayuntamiento y se ha trazado un plan para solicitar a las casas de más de 50 años, según Consellería, ¿no? Hay una normativa que deben cumplir, que es un informe X, no sé cómo se llama. La ITV de los coches, la ITV de las viviendas, y vamos a requerirles a todas las viviendas. Y además, las viviendas que veamos en la fachada y demás que pueden causar daños a la calzada por su situación, se les va a requerir que lo arreglen sin esperar al informe que lo arreglen inmediatamente. Porque claro, son cosas que es que es como que nunca pasa, ¿no? Pero el día que pasa, Serían 2 meses de plazo. sí. Claro, es que inicialmente no estaba tan mal, pero con el agua se ve que acumulaba arriba y pero claro, la policía llamando, el técnico llamando al propietario. Quiero decir, claro, se metía presión al propietario, pero claro, pues pasó lo que pasó. Si os va a dar información en Madrid, no sé edades, por ejemplo, yo tengo una casa en Madrid y más de X años, entonces cada 2 o 3 o 4 años tiene que pasar la empresa porque realmente sí o sí. Y si no la transferas, realmente. Es que es lógico, porque al final hay edificios de muchos años. Ya, se miran todo, se miran de la niveles, se miran de todo. Además, desde la Consellería hay líneas de subvención para los propietarios para esto de que se genera realizar este tipo de informes. Luego, en unos tantos decretos que he visto, había que solicitar una subvención para el edificio de cuarto para oficinas administrativas superiores de turismo. Eso es lo que lleva a hacer la ley. No hay que llamar subvención. Sí, había un convenio, pero el convenio en sí no es como las subvenciones de Diputación, por ejemplo, Diputación, la subvención de la Avenida Alicante, ¿vale? En el plazo de justificarla no estaba terminada, de hecho no está terminada, está terminándose. Ahí te lo prorrogan en el sentido de no hay problema, pero Consellería nos dijo que no, que ese convenio no, que nos teníamos que acoger al plan convive del año siguiente. Vale, ¿qué pasa? Vino el plan Planifica, que es donde nos hemos acogido de Diputación, que eran 600 y pico mil euros, y para la inversión que era el importe era más elevado que el Conviure, que son 500.000. Decidimos el Conviure, que es el reconstruir pobles antics. Reconstruir pobles es lo que pasó a llamarse Conviure. El Conviure solicitamos
una ayuda a las 2 casas de la iglesia, hemos solicitado, estamos dando respuesta, para un museo y unas salas, porque era menos dinero. Y este, que era más dinero, hemos decidido allí para que la aportación municipal fuera menor. Ha sido así el tema. No es que se perdiera, pero que lo hemos de gestionar así porque la Consellería no nos propagaba. Y todo por el problema que tuvimos con la misma empresa de Alicante. La verdad es que ha sido una película. Ha hecho daño, la empresa esta ha hecho daño. Ahora la atención que ninguna subvención quedarse allí. Pues es eso. Jo tinc 2 preguntetes per tu, Jorge. Dic, el pàrquing de Capelletes, en un principi es va executar i es va quedar d'una manera, que estava molt bé, per exemple. Després, quin és el motiu que va costar, el motiu d'asfaltar-lo i el que ha costat de més? El motiu d'asfaltar-lo és perquè la solució que es va adoptar inicialment, a la que venia en projecte, l'empresa que ho va executar, que era la mateixa que la de Can, per alguns problemes, no ho va executar adequadament i correctament. Entonces, tot el que l'aglomerat este que tenia per completar les terres i mantenir-les no estava, es va perdre. Va tirar molta sorra i es va quedar molt bé les 3 seqüestrades de tot. No estava bé perquè s'havia perdut la sorra i les arenes en alguns punts, hi havia molt de plom, molt de baixa. I per evitar problemes, que també hi havia queixes dels veïns, que estava revoltant pols i tot això, doncs es va optar per l'opció que el millor inicialment tenia que haver optat per ell, que era també l'asfaltat. És que Tot això també hem de tenir en compte que nosaltres tirarem mà de la garantia i la fiança que tenia depositada l'empresa que va executar inicialment. és curiós perquè hi ha molts veïns que diuen, bé, perquè hi ha un tram o un tros que és rústica. I, home, si estem asfaltant en rústica i haurem de dur en urbà, haurem de dur a córrer els arbres, tampoc estem fent les coses com Déu mana, com bé. Per què s'ha d'asfaltar en rústica? Es pot asfaltar en rústica? Si no és un pàrquing, No, perquè és que està molt. La La platja del Morats és una cosa i ara està verge i era com hauria estar, és com sempre opina com hauria estar. Un repost era degut també i tot, no? Hi ha hagut temporals també. Sí, no, que repost, i 3 i 4 i l'arreglarà i el tornarà a vindre un altre perquè és de la mare de la mare. Però pense que no, hi ha que cuidar-lo rústiques, sempre com a cosa de bé. home, però la rústica, si és agrícola que dius que n'hi ha ceps i n'hi ha arbres, sí, però ahir, en aquest cas ahir que va utilitzar aquest pàrquing, en un contracte d'arrendament tancat a 10 anys, que li dona l'Ajuntament el temps necessari per amortitzar aquesta inversió, I tot això que és del primer. clar, ves i compra. No, i ara després que et digui, no, ara com ja després, dic, ara vull dir això. D'ací 10 anys, ja veurem. Si no, està claríssim. D'ací 10 anys. Jo només et dic que els contractes d'alquiler estan en un any prorrogant-se automàticament. I ara estan a 10. Per tant, dona almenys una estabilitat a llarg plaç. Tu no ho veuràs amb bons ulls, però jo trobo que és el que està bé, i això està bé. El mercat municipal, ara quan es començaran les obres d'ahir, per exemple? Pues estan en fase de redacció del projecte d'execució, on estiga la redacció del projecte redactat, farà la licitació de les obres i tots poden donar una data per a iniciar les obres. Perquè ahir, segons Gaspar, diuen que ell té que tancar i donar fecha de tancament. No diu una fecha aproximadament. O sigui, És aproximadament. sobre novembre, aproximadament. Es va parlar sobre novembre. Però no serà Perquè ahir mateixa, quan es faran les obres del mercadillo, es tindrà que posar alguna cosa, no? Sí. ¿El mercado va a seguir siendo mercado o...? Mercat municipal? Sí, sí. Sí. Això és el que volia preguntar jo, en quina conversió es té que quedar i com es quedarà el que és tot el local del mercat? Pues podem, a la Junta de Portaveus, o podem quedar un dia quan ensenyem un projecte bàsic, que és el que tenim ara, la subvenció ja ho veu. De fet, mira, volia dir que m'ha dit Gaspar que si podia quedar l'ensenyament. Pense que Gaspar, si comencen les obres i dure el que dure, que últimament les obres sempre duren més del que toca perquè sempre n'hi hem previstos i cosetes, i penseu que hi ha 4 persones que estan treballant. Sí, però... alternatives per a poder continuar en
Sí, però les alternatives que els han donat no són suficients, quan tenien altres alternatives també que puguin ser les pràctiques, penso jo. Vosaltres ja ho tindreu pensat, paraulat i tot el que vulgueu. Tant el mercadí no penseu posar-lo, entonces això, aquest any, per exemple, el que dure. Sí, però quina alternativa penses que... Pues jo penso, pues mira, el centre social està tancat. Sí, però el centre social està tancat ara en un procés de licitació, clar. I no es pot felicitar després de que s'acaben les obres. Per exemple, i ell que anava, per exemple, allí a cobrir aquest puesto hasta que després de licites, després que se'n va aquella llei, per exemple. Però, a veure, es va considerar que ja que tenen una licitació, si ella estiguera interessat en aquest lloc, pot optar a la licitació, presentar-se a la licitació. Però si es posa en funcionament un nou establiment, no consideren que siga molt apropiat que en menys d'un any s'has de dir-li a aquesta persona ara te n'has d'anar d'ahir i que ho agarri un altre. I quin plan és la seva reubicació, entonces, que trobem efectible, que ell ha rechazat? A ell se li va dir que podien posar A tots. a tots, per supost, a tots, un lloc, de fet, se li va proposar enfront al pàrquing, de fer tipus uns containers adequats, que es quedava com el mateix mercat que està ara, en taules fora, en taules dins, per a continuar en el mercat. Que estigueren En el barri mercat, tots unificats. Res diferent a lo que no s'ha Correcte. fet. Sí, no, però... De fet, la subvenció del mercat cobreix el reubicament. El cost així. Sí, però allí tens que portar enllumenat, tens que portar Sí, però que aseos, cobreix, però tens que portar unes coses Sí, ACAs, sí, que no correcte, sigui com si ja estigués està. al càmping. Sí. I Allí està- fora està vindrà com- l'hivern, plourà... Sí, està- Sí, no, avui en dia no, avui si estem... Estem de poden llevar els barracons al col·legi i ara li posen barracons. No, estava tot buscat Ara i jo, no, tot pensat, que la subvenció cobrís aquests Has de costos. pensar al techo del mercat actual, és el material este super... ¿Cómo es Lo que té per baix, el falso techo, no dalt de tot, no? Que és fatal, això tenim que solucionar-ho. Igual que el mercat municipal que existia antes d'ell es va fer este nou i va tancar en un mateix temps, doncs este també. En Gaspar s'ha parlat i s'ha reparlat i es pot seguir parlant el que necessita, no es pretén que Gaspar tanque un any i res. De fet, la persona que vol continuar se reubica. Se reubica al local. Jo penso que el centre social, per molt temps, està tancat, mateixa, els jubilats encara n'hi van. O ja van. Ara, en 2 setmanes, un parell de dies, sí. I el funcionament, i també el que ha de ser que al final no és només el bar, sinó que al final també hi ha molt més comerç, no? Fora del centre social, la pescateria, la camiseria, no sé què. No, ella No anava per ahí, no anava per ahí, mira com van entrar No, però jo vaig les contestar perquè es va barajar l'opció, però vaig considerar que podien reubicar-ho perfectament perquè aquest lloc anava a licitar-se. I crec que no era molt apropiat dir, ara estàs així i després, a lo millor ell volia continuar en aquest lloc i dir, ara te n'has d'anar al mercat, perquè ha de tindre el procediment de licitació. Perquè aquests diners que ella té que anar només ella sola es podrien destinar en altres cosetes, penso jo. Què pot costar posar això allí darrere del pàrquing? Però t'estic dient que això ve subvencionat. Sí, És la subvenció que ens donen de l'obra del mercat. No anem a rebre aquests diners. Si no es fa, no anem a rebre'ls. No es justifica. Si no ho justifiquen, no anem a rebre. No és que diguem, ens donen aquests diners, no anem a gastar ahí, podem estar allà, no. És que el lloguer del local on anirà a l'establiment, en aquesta factura ho justificarem a l'hora d'aportar tota la documentació per a que ens ho reembolsen. Ells anaven a fer tota l'obra i vaig continuar seguint el mercat el dia de demà amb l'obra finalitzat. L'edifici, sí, els seus ús principals serà mercat, perquè va tindre altres usos annexes, com serà l'oficina d'atenció al ciutadà, i també hi ha una primera planta, una part de l'edifici, com veig en el projecte, que és per edifici administratiu, on es pot posar diferents salts, i vaig al pàrquing, però estarà habilitat, i al pàrquing sí que m'agradaria veure com es gestiona, de vincular-ho també al comerç, de manera que tal.
Això és la idea, no? Per exemple, el bar queda que té l'entrada al mercat però també la té independent. És a dir, el mercat en un moment donat podria estar tancat i el bar continuar obert, no tenen per què estar les altres parades obertes, m'entens? Que siga tot amb un passeig en La veritat és que el projecte, jo també que queda prou àgil pel que és el poble, queda per a molts puestos queda. No pot ser. 6 o 7 o 8, no sé, alguna cosa així me quedava. I queda un espai al mig buit, que es poden organitzar coses, bueno, ho podem veure, això és la idea. Que fos un poc polivalent, que pogués organitzar coses al mig, unes presentacions de llibres o alguna cosa així, i potser no és el més adequat. Però al mig, en un puesto clar, no? I que no moleste a la gent que vingui a comprar, que estigui al bar. Al final s'havia de fer, però la situació que té és un poc precària. Ens hem trobat amb la subvenció d'Europa esta, no l'hem trobat, no? S'ha gestionat, doncs home, hem de pagar un 20% de tota l'obra. No de $1 milió. No sé, m'encanta que sigui en el poble, que les subvencions arregleguen tiripandills. M'encanta rebre la subvenció, però si moltes subvencions se mos tenen que encarir més d'un 60%, un 70% per tindre una cosa, doncs, són subvencions d'aquella manera. Sí, tant no, però sí que és veritat que el moment que estem vivint, del 2020, l'altre dia em comentaven del 2020 ara, amb les obres, un augment del cost d'un 35%. Ja no les públiques, totes. Però això és incontrolable. Això que no ho podem controlar. De tota manera, a Gaspar se li posa totes les cartes damunt la taula i ell ha llegit i ha triat i ha vist, i s'ha parlat. Sí, no, és que ja anem a parlar amb vosaltres perquè ho vegeu, anem i parlem amb vosaltres perquè ho vegeu. Els treballadors ja veien per reunir i ell va expressar el que volia fer i... Sí, però ell no s'ho veu, en un contenedor allí no s'ho veu. Té desastre del gènere, Però continuava tot igual, Sí, no tinc el contrari, però és el desplaçament del costat, que no, ell no s'ho veu allí. Ja, però hi ha food-trucks que treballen del carrer, mira les de les coques, mira quin food-truck, mira quin contenedor. Contenedor, ells només treballen això. Perfecte, però això és el que es pretenia. Però bueno, que ell no s'ho veig, però ho puc entendre, però jo el que vull dir és que s'ha parlat en ell del centre social. Bueno, pues són coses que, no sé, es pot parlar i s'ha parlat en ell de fet, no? El motiu es que vos estic dient, és que va... Por fuerza mayor no se le puede ubicar allí por obras y luego sacar la licitación después. Pero lo que se habló es que si tú ahora trasladas a una persona allí, porque cuando desde el principio que se ha dicho que se va a licitar, que quiero pensar que habrá gente que esté interesada en la licitación, pues, y después a él, imaginemos, que le funciona súper bien, ¿no? Y después, ¿cómo le dices vete de ahí? Claro, pero que no es justo. Y después la gente interesada también le dices, no, ahora espérate X tiempo y no optes a la licitación también. Hay muchas consideraciones que no se ven ni están ahí, ¿vale? Porque, exactamente, no las sabéis, por eso sería hablarlo y ver el proyecto y tal. A ver, Gaspar tiene un horario muy especial, ¿vale? Y la pretensión que nosotros tenemos con el centro social en un futuro, con el bar que se licite, es tener un horario más amplio y que se adecue más a las necesidades de lo que es el local. El local está la Escuela de la Música y lo que se ha pensado es que haya un horario más aceptable para la gente que va a llevar el niño a música, que si quiere esperar una hora, que se tome un café en la cafetería. Para el municipio en general, porque no hay ningún bar por la tarde. Para el municipio en general. Entonces, la licitación del bar social va a cumplir unos requisitos que Gaspar
ahora, a día de hoy, no está dispuesto a hacer porque él tiene un horario muy particular. Por lo tanto, imagínate, Vicente, imagínate que ahora reubicamos a Gaspar en el centro social y le dejamos buffet libre de horario. No, es que él lo va a exigir porque él está acostumbrado a un horario concreto. Si le haces el favor de meterlo allí, es decirle, Unas condiciones. Pero él no, esas por eso él no las acepta esas condiciones. Entonces, tú si ahora a él le das unas condiciones extraordinarias, le haces un traje a su medida y luego al cabo de un año licitas y a los que vienen nuevos les dices, no, tu horario no va a ser el de Gaspar, va a ser este y este. Hay un agravio comparativo. El horario de Gaspar tiene que ser el que... Pero el problema también era el traslado. ¿Vale? En la reubicación, tenemos la misma problemática, la reubicación enfrente o la reubicación al centro social, que es lo mismo. Que se iba a condicionar todo perfectamente, con interior, exterior, baños, todo. Es que hay detalles, ya sé que dan mucho punto de vista diferente, ¿no? Pero hay detalles a cuidar y lo del centro social, como bien ha explicado Isa, un objetivo muy importante, aparte de dar servicio, es dar servicio por las tardes. Que el Benitatxell tenga un punto, pues como pasa como en Madrid, que no habrá ningún bar abierto por la tarde, pues aquí en Benitatxell también pasa. Y necesitamos un punto que abra por la tarde y el fin de semana, dar unos mínimos. Se hace más por eso. Y que hay gente que lleva ya... Ha venido gente preguntando de hace más de 2 años. Hay varios. Vamos a ver luego si se presenta bien o no. Esperando para la licitación, ahora dices, no, ahora te esperas un año más. La semana pasada... Hay cosas que no se pueden, es que se tiene que poner todo sobre la mesa, no es tan fácil. Nada es tan fácil como parece. Además, yo le dije a Gaspar que por qué no se miraban los pliegos y se presentaban cuando se publique. Correcto. ¿Aquello cómo va a funcionar? Aquello es un local con un alquiler de base que se va a sacar muy bajo, bajo mi consideración, arregladísimo. Lo único que tienen que hacer es poner sillas fuera y tal, ocupación de vía pública, y ostras, a funcionar mañana. El local está espectacular. Y me dijo que iba a mirarlo. No, ocupación de día si puedes poner terraza fuera del centro social. Sí, bueno, pero por su plataforma y demás. Y bueno, de hecho me dijo que sí que estaba interesado en verlo. ¿Algo más? Sí. Yo quería, hace unos días estuve con el director del colegio y me comentó que no me acuerdo si habían puesto un dinero o estaban trabajando para hacer un bypass en el semáforo, estos que se llaman las supermanas y tal cual, y que no sabía nada, que eso había hecho lo hecho y que no sabía nada, que se sabía hacer eso. Él no sabe nada, pero sus superiores sí. No, porque justamente estuve hablando con Miguel Ángel Garrán, que es con el que conseguimos o acordamos todo aquello, y estamos a la espera que nos digan cita para enseñarles el proyecto. Sinceramente, el proyecto está terminado y estamos esperando que ellos den el ok, porque inicialmente la rotonda estaba ubicada debajo de la calle Pozo, pero al final se desplaza hacia abajo por temas que han indicado los ingenieros. Cuando ellos lo vean, todos estemos de acuerdo, se envía a Consellería para la licencia ambiental. Y eso puede tardar un par de años, nos han dicho seguro. Pero estamos a la espera que Miguel Ángel Garrán nos diga. Vale, y otra pregunta, ¿hay algún proyecto para hacer casas para la gente joven, en el caso de pasado, de precio público, o de protección oficial, o para la gente joven que se vaya a marchar? Pues Julio, están saliendo bastantes ayudas de fondos europeos y otras fuentes encaradas a aumentar el parque público de viviendas municipal para alquiler social. Hoy, por ejemplo, leía unas preconvocatorias de la Unión Europea, una es esta, ¿vale? Vale, estamos interesadísimos, de hecho tenemos una subvención para rehabilitar 2 casas para alquiler social futuro. Estamos interesadísimos en poder hacer eso, lo que no tenemos a día de hoy es suelo donde hacerlo. El Ayuntamiento de Benitatxell suelo para hacer fincas no tiene. Por eso, bueno, el edificio de ahí abajo
no sería suficiente con esto, porque Poblenet se va de allí también, Poblenet allí trabaja en condiciones precarias, se tienen que marchar y esto. Pero necesitamos solares. Se estaba hablando de poder desarrollar diferentes zonas que el planeamiento urbanístico deja desarrollar como urbanizado residencial y donde el ayuntamiento tendría parcelas, pero el día de hoy no tenemos. O se compran, sí, no, pero eso se dedicarà a lo que és a la plaça, a la vida de la plaça, que se diu home, no es dedicarà per a vivendes, per a finques, ja en tenim un munt de es dedicarà a vida de plaça, sí. Ahí sí, ahí es pretén això, es pretén tocar una plaça al poble, on puguen passar coses, on pugui haver un punt, un xiringuito, un bar, que hi hagi vida dins del poble. Es pretén això, que el poble és de vida. Pero no hay ningún sitio donde se pueda hacer un plan urbanístico para esto. Sí, plan urbanístico hay bastantes. Si tiene la gente interesada, promotores. No, lo digo en serio, Julio, porque estamos estudiando a fondo con los técnicos porque hay que moverse por ahí. Es que el Itachi no ha crecido desde hace muchísimos años, el casco urbano. Lo otro sí. Pero sí. Y además, ya te digo yo, las ayudas que vienen van por ahí, y eso quiere decir algo. Parece ser que el futuro será todo una alquiler. Parece ser, porque viene toda la ayuda para el alquiler social. Es curioso. Lo que no ha habido, hay ahora. Bueno, però nada, gràcies a tots i s'ha la sessió.